violación a los derechos humanos hay desde que existe el Estado. Desde fines de la Segunda Guerra Mundial en América Latina, comienza a instalarse lo que a veces con cierta tosquedad y rapidez se conoce como la doctrina de la seguridad nacional. En esa época, ser marxista era de izquierda, ¿no? Y había buenos y jovencitos. En el colegio, los estudiantes secundarios sabían más que un universitario. Este momento es muy significativo porque estamos contándoles cuál fue el significado de nuestra lucha. Conociendo todos mis derechos, creo que la justicia tarda pero nunca olvida. Y este conocimiento lo dejo aparte y a mano de las autoridades que me están escuchando. Quisiera, como he escuchado en tantas ocasiones, que quisieran reparar a las víctimas de alguna manera para no repetir estos hechos en ninguna familia más de ninguna parte del mundo. Aquí tenemos que todos luchar para que esto no vuelva a pasar. Ninguna cosa económica, material, nada va a cubrir el espacio que deja un hijo dentro del corazón de su madre. Es hora que nosotros ya levantemos nuestra voz de protesta. Estas cosas no tienen que quedarse aquí en esta sala, tienen que salir de aquí. Todo eso que la derecha, que la oligarquía hizo con nosotros, lo que realmente consiguió es que este grupo, que en ese entonces éramos bastante jóvenes, continuemos una búsqueda de participación política, una búsqueda de seguir construyendo procesos sociales, procesos organizativos, hasta encontrar ahora un espacio más posible desde donde construir todos esos sueños. Después de 20 y pico de años y el tesonero trabajo de muchas víctimas, exigió que el Estado se constituya en la Comisión de la Verdad, y la Comisión de la Verdad nos trae hasta este momento en que estamos trabajando por la ley de reparación de quienes fuimos víctimas de estos atropellos. Es una reparación saber que estamos construyendo la paz, compañeros. Es una reparación saber que con cada uno de estos actos estamos construyendo la patria del buen vivir. Nos hemos dado cita muchos compañeros, no solamente de la agrupación Alfaro Vive, sino también de otras agrupaciones que han sido víctimas del gobierno de terror de Febres Cordero y otros gobiernos. La intención de este evento es precisamente refrescar la memoria, discutir con los compañeros propuestas que nos conlleven a mejorar la aplicación de la ley de remediación de víctimas que ha sido aprobada por la Asamblea Nacional y que se allanó el presidente de la República. Y hemos conformado el Comité de Víctimas de Derechos Humanos. Queremos, por medio de la ley que se aprobó, la ley de víctimas, se repare el daño moral, el daño físico que causaron a nosotros y a nuestras familias y a nuestros hijos. Mi nombre es Susana Cajas, yo soy asambleísta nacional alterna del Movimiento País. Y bueno, también, como decía Gabriela, soy víctima de uno del gobierno de Febres Cordero durante el año 84-88. Soy víctima de violación de derechos humanos. Para nosotros es súper importante el que haya una juventud que conozca lo que pasó hace muchos años. Ustedes han escuchado del gobierno de Febres Cordero, sí, ¿no es cierto? Pero ustedes no nacían todavía cuando Febres Cordero fue presidente del Ecuador. Bueno, Febres Cordero fue un presidente electo por el Partido Social Cristiano, gobernó Ecuador desde el año 84 hasta el año 88. Este fue un gobierno de derecha, representante de un grupo económico del país, y se fueron configurando como un grupo económico que manejaba muchas empresas, que controlaba toda la economía del país, y por ende también el poder político. Febres Cordero fue electo en elecciones. Sin embargo, fue un gobierno tiránico, un gobierno que realmente reprimió y violó los derechos humanos. Esta forma de gobernar no fue solamente del Ecuador. Entonces vivimos una década desde los 70 hasta los 80 en donde muchos países
vivían regímenes dictatoriales. Tenían como referencia Estados Unidos. Y Estados Unidos disponía también de una manera de gobernar. Es así como se crea la Escuela de las Américas, donde se forman todos los militares de estos países. En la Escuela de las Américas se dice, para defender el gobierno, para defender el poder, es necesario tener una forma de mantener la seguridad del país. Y esa seguridad estaba reglamentada por la Doctrina de Seguridad Nacional. La Doctrina de Seguridad Nacional permitía a un gobierno, a nombre de la seguridad del Estado, hacer lo que quiera. Es así, para que ustedes tengan un contexto histórico tanto regional como del país, que del año 84 al año 88 el gobierno de Febres Cordero, de igual manera como lo hicieron los otros países, y orientado por la Escuela de las Américas y por la Doctrina de Seguridad Nacional, establece una política de terror en este país. Esta política lo que hacía era decir, tenemos que asegurar al país, a nuestro Estado, a los ciudadanos. Por eso hay que reprimir a todas las personas que piensen diferente, porque eso es una inseguridad para el Estado. No era una acción aislada, ¿no es cierto? No era solamente que a mí me detuvieron a todos los jóvenes que les consideraban militantes de Alfaro Vive Carajo, que pensaban que tenía algo que ver. Detenían a nuestras familias, que nada tenían que ver con lo que nosotros habíamos hecho. Detenían a dirigentes de organizaciones que eran de organizaciones legales, que no eran de organizaciones insurgentes, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno de Febres Cordero realmente determinó una política de terror para, según lo que ellos decían, establecer la seguridad, asegurar, para garantizar la seguridad del país. Que hubo un gobierno que reprimió, que violó los derechos humanos, los asesinó, encarceló, secuestró, desapareció. Y es importante que conozcan, porque solamente conociendo van a saber que no siempre vivimos una situación como la que vivimos ahora. No siempre hubo la posibilidad de expresarse, no hubo la posibilidad de decir lo que se pensaba, de participar políticamente. No siempre hubo esa posibilidad en este país. Y 28 años atrás no era así. 28 años atrás yo tal vez era como ustedes, tal vez un poquito más. Pero era joven igual que ustedes y quería un país diferente, soñaba con un país diferente, y cuando quise participar políticamente me dijeron, me detuvieron, me torturaron, me desaparecieron, a nombre de que yo estaba, o sea, no había esa posibilidad de expresarse y de participar políticamente. La intención no queda solamente en el asunto de la remediación, de que las futuras generaciones conozcan todos estos hechos que fueron víctimas de los compañeros en el gobierno de Febres Cordero, recoger esa memoria con el aval de los compañeros que fuimos torturados, perseguidos, encarcelados. El gobierno aplique la ley de remediación de víctimas y ponga en ejecútese que los derechos humanos nunca más volverán a ser violentados en el Ecuador. Ese es el objetivo fundamental, que el gobierno asuma esa responsabilidad. Nunca va a volver a la práctica de la tortura, a la práctica de las detenciones arbitrarias y a la práctica del asesinato. Para la Secretaría, en este proceso de establecer la justicia y la verdad que fue planteada por el gobierno del compañero Rafael Correa, no podía dejar de lado, digamos, de esta parte de la historia, de recuperar la memoria sobre los hechos que acontecieron durante el 84 y el 88. Es evidente que en este espacio histórico se produjeron violaciones graves a los derechos humanos y el país, en la recuperación institucional, necesita establecer los responsables de esos hechos para que sean juzgados y para que se repare a quienes han sido violados en sus derechos humanos. Hace poco algunos actores políticos se han expresado en relación a la aprobación de la ley de reparación. Como ustedes habrán oído,
muchos de ellos se pronuncian en contra y, digamos, desde diferentes puntos de vista y argumentos plantean que es una ley innecesaria. Por esto la Secretaría de Gestión de la Política estableció con algunos de las personas que fueron violados sus derechos humanos de llevar adelante estos conversatorios. Un país que ha tenido estas heridas necesita ver estos procesos con madurez. No se trata de revancha ni de persecución, se trata de cambiar una estructura injusta que ha empleado el Estado para resolver problemas políticos. Obviamente, hacer un tema político tan delicado, se requiere que la población debate en su conjunto, conozca y que como sociedad maduremos para no permitir esto. Por eso es digamos, el eslogan de estos encuentros, nunca más. ¿Por qué es necesario conocer esto y por qué es fundamental para los juicios y para los procesos que se están llevando ahora? Porque como ustedes saben, los juicios de lesa humanidad lo que buscan probar es que hubo un ataque a la población sistemático y generalizado. Es decir, que no fue un ataque a la población de un grupo policial que tuvo excesos o que se le ocurrió, digamos, en un momento dado generar estas acciones, sino que se trata de un plan sistemático construido como política de Estado, construido desde el gobierno a través de organismos específicos de inteligencia policial y de Fuerzas Armadas. Esto es lo que ahora está probando la Fiscalía y lo que se debe probar en los juicios. Es a esto lo que apela un juicio de lesa humanidad, y por esto es que es importante que todos conozcamos, digamos, desde dónde viene esta lógica para hablar de violaciones y de crímenes de lesa humanidad. Fueron dos organismos los que generaron los temas de inteligencia y de seguridad, el Consejo de Seguridad Nacional y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Específicamente en los planes de seguridad y de inteligencia se dice que se va a destruir fuerzas insurgentes, y entiéndase fuerzas insurgentes, no únicamente grupos considerados armados o revolucionarios en ese momento. Se consideraba como subversivos para la lógica militar y policial y para el Estado y gobierno en ese momento, a cualquier organización sindical, a cualquier grupo estudiantil, a cualquier grupo del clero, a cualquier grupo que pueda estar planteando una radicalidad política que no conviene a un statu quo. Entonces, no solo operaron grupos especiales formales de la policía, sino que además fueron grupos clandestinos. Y por esto la complejidad de reconstruir la verdad, porque son cosas que no quedaron registradas necesariamente en papeles, son cosas que no quedaron registradas necesariamente en órdenes, pero que deben probarse. Y bueno, la Comisión de la Verdad, que publicó ya su informe con información muy detallada y muy precisa de cómo se produjeron las violaciones de derechos humanos, derivó en la posterior creación de la Dirección de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía del Ecuador. Esta dirección es la que actualmente tiene abiertos alrededor de 138 indagaciones previas, 138 casos que está investigando. Algunos han empezado ya a judicializarse. Entre los más recientes están el caso Fibeca, está en el caso Luis Vaca y Susana Cajas. Yo quisiera empezar haciendo una consulta. Visto a muchas caras conocidas, sé que muchos de ustedes son parte del proceso de la comisión, tienen sus casos fueron reconocidos, mencionados en el informe, pero sí quisiera saber quiénes de los presentes son parte de los casos del informe de la comisión. Si me ayudan levantando la mano, por favor, si son víctimas o familiares de víctimas. Empezar, de ser así, haciendo una breve reseña de lo que fue el proceso de la Comisión de la Verdad para quienes no estuvieron vinculados a ese proceso. La Comisión de la Verdad fue creada por el Gobierno Nacional en la presidencia del presidente Rafael Correa mediante decreto ejecutivo el 3 de mayo del año 2007. La comisión estableció como el periodo de sus investigaciones el 1 de enero del año 1984 y al 31 de diciembre del año 2008, periodo en el que se concluía con la recepción de testimonios o denuncias para la investigación.
En segundo lugar, la comisión definió el tipo de casos que iba a investigar. Debemos partir por entender que las violaciones a derechos humanos las comete el Estado. Entonces, un segundo requisito que estableció la comisión en su investigación era que existieran en los casos denunciados presunciones de que los responsables de las agresiones, de las violaciones a derechos, los hubieran cometido agentes de Estado, representantes de Estado, sus autoridades. Y finalmente estableció el tipo de casos, porque evidentemente en derechos humanos tenemos una gama enorme de temas en los que podrían ser analizados. La comisión desarrolló su investigación concentrándose en aquellos casos que pudieran considerarse atentados contra la vida o la integridad personal de los ciudadanos. Y para eso estableció 3 tipos de delitos que se iban a investigar: torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Y finalmente el informe final de su investigación fue presentado en junio del año 2010. Prácticamente tomó 3 años a la comisión llegar a la publicación de ese informe. El informe de la comisión, además de dejar 162 recomendaciones, hizo un planteamiento principal, una principal recomendación, diría yo, que era la presentación de una propuesta de ley, un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, que se lo entregó al día siguiente de la presentación del informe final, una ley para la reparación de las víctimas y familiares de víctimas reconocidos por el informe de la Comisión de la Verdad. Ese proyecto de ley buscaba precisamente que, además del develamiento de la verdad, de la judicialización de los casos, el Estado reconociera la responsabilidad en los casos y como tal diera el primer paso y avanzara directamente en la reparación a las víctimas y familiares de víctimas de estos casos. Nosotros estamos planteando también de que, como en el comité de víctimas que se están desarrollando aquí en Guayas, tener una relación con el Ministerio de Justicia, con la Subsecretaría de Derechos Humanos, para ir proyectando, como dice la Ley de Remediación de Víctimas, programas a nivel nacional ya para propagar el respeto a los derechos humanos aquí en el Ecuador. Eso es una de las tareas también para nosotros. Aquí se ha malentendido el asunto. La opinión de la oligarquía y la opinión de los periodiqueros, no, los ex torturados, las víctimas solo buscan una remediación económica. No es así, compañeros. Nosotros queremos que en el Ecuador nunca más se practique la tortura, nunca más se practique el asesinato y nunca más se practique las detenciones arbitrarias e ilegales. Queremos estar y luchar para que nuestros nombres se reivindiquen y que se recupere la memoria histórica y que la juventud y toda la gente, el pueblo, no pierda, no olvide los hechos que pasamos y que nosotros fuimos víctimas de una época de terror como la que fue de Febres Cordero. Nosotros confiamos mucho y es por eso que desde el principio nosotros hemos apoyado a Rafael Correa, precisamente por esta posición de respeto a los derechos humanos, y pensamos que el gobierno, así como nosotros confiamos en el gobierno debe darnos también esa esperanza de que nunca más se va a practicar en el Ecuador la tortura, la desaparición y que nunca más se va a asesinar a luchadores populares.